conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor. Hola, bendiciones, Jesús. amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección 5 de este curso titulado Las Epístolas Paulinas. Vamos a continuar viendo la epístola a los Romanos, donde tenemos bastante que Pablo nos quiere enseñar acá. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Le pedimos al Señor su ayuda y su bendición. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora, Señor, de que tú nos bendigas con tu palabra. Ponemos, Señor, esta clase, esta lección del día de hoy en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar viendo, amados hermanos, algunos de los puntos de esta epístola y tenemos bastante que vamos a estar observando el día de hoy, estudiando. Entremos entonces a la lección número 5, la epístola a los Romanos. Y vamos a continuar con nuestro estudio de temas de importancia aquí en Romanos. Ya vimos el tema de la justificación y ahora vamos a comprenderlo más porque vamos a ver el tema hoy de la salvación. Pero también vimos acerca de la fe y cómo responde la gente a la fe. Todo esto nos lo está dando Pablo aquí en esta epístola. Entremos entonces a ver lo que es la salvación para entenderla bien. Vayamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 10. Versículo 10, donde se nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, para entender esto, comencemos viendo cómo es el proceso de muerte de Adán. Amén. Su espíritu muere en el momento que él peca. ¿Te recuerdas? Él pensó que tal vez iba a morir instantáneamente todo su ser, pero no. Dios estaba refiriendo a su espíritu, a esa muerte espiritual. De repente, su alma es afectada por el pecado y ahora, en ese momento, el alma comienza a gobernar al hombre, ¿verdad? Al Adán. ¿Por qué? Porque el espíritu murió. Qué interesante. Y en algún momento, 930 años después, su cuerpo muere finalmente. O sea, hubo un proceso de muerte. Es interesante que cuando nosotros venimos a la redención por la sangre de Jesucristo, lo primero que hace Dios es nos da un nacimiento de nuevo. O sea, nuestro espíritu nace de nuevo. Y mira, es el mismo proceso, pero al revés. Aquí nuestro espíritu nace de nuevo y ahora el alma es afectada por la salvación, que vamos a explicar un poquito más de eso despuesito. Amén, en las próximas slides. El alma es afectada y en algún momento nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado y perfecto, hermano. Entonces, este es el proceso que estamos viendo de salvación. Vamos a entenderlo un poquito mejor en las próximas slides. Pero mira entonces cómo Adán muere espiritualmente en su espíritu, su alma ahora es afectada y cómo es afectada comienza a gobernar su alma. El cuerpo muere en algún momento, finalmente muere y nos damos cuenta que Jesús cuando nos redime
lo primero que ocurre en nuestro ser es nuestro espíritu nace de nuevo, nuestra alma también es afectada por la salvación y nuestro cuerpo recibe cuerpo glorificado y perfecto. Expliquemos entonces esta segunda parte. Ahora, lo primero que vamos a ver es que cuando nosotros somos redimidos por Cristo Jesús, nuestro espíritu comienza a recibir los beneficios de esa redención. ¿Cómo? Nuestro espíritu recibe lo que se llama la justificación. Amén. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es de que el espíritu nace. Pero mira lo que significa justificación. Acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Justificación. También recibe regeneración. Cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espirituales cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces, nosotros ya somos muertos al pecado. Esto lo habla Pablo bastante en esta epístola. Nosotros ya estamos muertos al pecado. El pecado ya no se debe de enseñorear sobre nosotros. Esto es muy importante. Capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice Romanos 6:2. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice ahí. Amén. También, te voy a poner aquí los versos. Romanos 6:6. Dice también, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 11 también, 6:11, dice así, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay un beneficio en nuestro espíritu. Nosotros ahora ya somos muertos al pecado. Pero vamos a explicar por qué tenemos una lucha todavía contra el pecado. Eso lo vamos a explicar en lo próximo. Pero entendamos esta primera parte. Nuestro espíritu comienza a recibir los beneficios de la salvación, que son justificación, regeneración. Y mira lo que puse aquí. O sea, nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado. Cuando tú dices que tienes fe en lo que Dios ya hizo por nosotros, debemos de comenzar a caminar en estas verdades. Entonces, ahora, el Espíritu recibió beneficios. Pero ahora, ¿qué pasa con el alma? Y esto es lo que vamos a explicar. El alma está en el proceso de santificación. Amén. Cristo ya nos santificó. Hebreos 10:10 nos explica eso. Vayamos a Hebreos 10:10 porque no queremos perder, con estos temas tan difíciles a veces, no queremos perder ningún versículo que podamos leer de ese tema. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces nosotros ya somos considerados santificados. Pero también, aquí lo puse, lo voy a poner en grande, y también requiere, aquí está, y también requiere que vivamos en la tierra en santificación, ya que esa es la voluntad de Dios. Entonces, Cristo ya nos santificó, pero también requiere que vivamos en santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que esa es la voluntad de Dios. Entonces esto explica por qué la lucha contra el pecado, que vamos a explicarlo con más detalle despuesito. Mira lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces te das cuenta de que
hay dos facetas de la santificación. Recibimos la santificación por medio de la redención de Jesucristo, redimió nuestros pecados, pero también debemos de vivir en santificación. Y aquí se nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice ese versículo. Entonces, entendamos esto un poquito mejor. En el alma está la mente humana. En el alma está el yo. Amén. Ahí está la voluntad humana. En el alma está la fuente de las emociones y sentimientos. Y en el alma es donde está el apetito físico. Todas estas cosas que hay en el alma son las que Jesús nos pide a nosotros que entreguemos. Entonces el enfoque ahorita está en nuestra alma, en que debemos de vivir en santificación. Date cuenta, en el alma se quedó la mente del ser humano, en el alma se quedó la voluntad del ser humano, el yo. En el alma están las emociones y sentimientos, y en el alma está el apetito físico. Ahí te di algunos versos bíblicos que mencionan esto. Pero entonces, ahora nos podemos dar cuenta y podemos ver un pequeño mapa de cómo está la situación. En nuestro espíritu, ahora estamos muertos al pecado. El alma debe ahora sojuzgar el pecado. O sea, la verdad que ocurrió en nuestro espíritu debe también pasar a nuestra alma. El alma debe sojuzgar el pecado. Entonces, ahora el espíritu humano debe gobernar el alma. Amén. Esto es lo que, de la manera que Adán estaba antes de pecar. El espíritu de Adán gobernaba su alma. Amén. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ese es el proceso donde estamos ahorita nosotros. El yo debe de morir, y esto lo confirman otros versículos bíblicos. Miremos estos otros versos. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Miremoslo por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo. Por eso, amado hermano, aléjate de todo tipo de evangelio que te dice que Dios quiere cumplir tus sueños. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo muestra de que nosotros debemos de morir a nuestro yo. Amén. Eso, en nuestro yo, ahí están incluidos nuestra voluntad, está incluido nuestros sueños, lo que hemos querido ser, nuestros deseos, todo, hermanos, todo. Porque hay una nueva manera de hacer las cosas, es por medio del Espíritu. Entonces es importante esto. Miremos entonces, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es claro ahí de que el yo debe de morir. Tu voluntad, mi voluntad, debe de morir. Y ahí es donde es difícil. Ese proceso, amados hermanos, es difícil. Pero mira también que debe de morir, porque estamos hablando de la santificación en el área del alma. Y mira lo segundo que debe morir. La mente debe de estar puesta en las cosas del espíritu, o sea, la carne debe de morir. Las obras de la carne deben de morir. Romanos 8:5 nos menciona esto. Mira, por favor, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es claro, amados hermanos, es más, Pablo nos dice una de las maneras que nosotros debemos de buscar esta santidad. Dice, no os conforméis a este siglo, 12:2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a explicar de esto también, probablemente en una de las últimas lecciones de Romanos vamos a estar explicando este versículo, pero ahorita enfoquémonos en esto. Entonces, la mente, ¿te recuerdas que mencionamos de la mente? Debe estar puesta en las cosas del Espíritu. Y hay áreas que deben ser sometidas a la voluntad de Dios. Esto nos lo enseña ahí Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hay áreas que deben ser sometidas a la voluntad de Dios. Amén. Y esto es importante. Entonces, entendamos un poquito mejor esto. El espíritu está muerto al pecado. Amén. El alma debe sojuzgar el pecado. Y ahora el cuerpo. Entramos a la fase 3. El cuerpo comienza a recibir, que todavía no lo hemos recibido, ¿verdad? Porque estamos todavía en este cuerpo. Pero en algún momento nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y aquí comenzamos a ver otros dos temas. El cuerpo va a recibir el beneficio de la perfección y el beneficio de la glorificación. Mira lo que significa perfección. Término bíblico que significa completo, cabal, maduro, o que ha alcanzado su máximo desarrollo. Pero ahora también tenemos glorificación. En el plan de salvación, la glorificación es la etapa final a ser alcanzada por quien recibe a Cristo como Salvador y Señor de su alma. Interesante, ¿verdad? Impresionante. Entonces, el espíritu está muerto al pecado. El alma ahorita está sojuzgando el pecado y el cuerpo en algún momento va a erradicar el pecado. Los beneficios de la salvación, que ese es el tema que estamos viendo ahorita, son los siguientes, amados hermanos. Nosotros hemos recibido ya, todos los que hemos nacido nuevo, hemos sido llamados justos delante de Dios, la justificación. Nuestro espíritu ya entró en la regeneración. Amén. Ahorita el alma está siendo trabajada por medio de lo que el Señor ya dejó puesto, ¿verdad? La santificación. Ahorita el alma está siendo santificada por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sojuzgar al pecado. Que sojuzgar significa dominar. Y en algún momento nuestro cuerpo va a recibir los beneficios de la salvación también, que son la perfección y la glorificación. Y se erradica el pecado. Ahora, esto lo explica Pablo en otra de sus epístolas muy hermosamente. Mira, por favor, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, dice esta versión, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual
nos libró de tan grande peligro de muerte. Momento ahí. Aquí están hablando de 3 tipos de beneficios. Él ya nos libró. Ahí está hablando de esta primera etapa. Pero sigue diciendo, y nos librará. Aquí está hablando de esta segunda etapa. Amén. Y sigue diciendo, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Esta es la tercera etapa. Amado hermano, en algún momento me has escuchado hablar acerca de las 3 etapas de nuestra salvación. Y aquí están, amado hermano, con algunos detalles adicionales de lo que usualmente me has escuchado hablar. Y esto es importante que lo entendamos, pero ahora vamos a hablar acerca de algunas de las doctrinas. Aquí la epístola a los romanos está llena de doctrinas. Es muy impresionante todo lo que Pablo nos enseña acá. Así que miremos, no vamos a poderlas ver todas porque son como 16 doctrinas que yo encontré aquí en Romanos. Vamos a ver algunas de otras en la próxima lección, pero comencemos viendo algunas de ellas, por lo menos 3 vamos a ver y finalizamos este video lección. Amén. Miremos entonces una riqueza de doctrinas en la epístola a los romanos. Y la primera que vamos a ver es la doctrina de la elección. Sí, Pablo la menciona aquí en la epístola a los romanos, ahí en Romanos capítulo 9, versículo 11. Miremos rápidamente, por favor, y mira lo que dice. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Qué interesante. Y capítulo 11, versículo 28, también nos habla de este tema. Y ahorita te voy a dar la definición de lo que significa elección. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. ¿Qué significa elección? Esta es una de las doctrinas que menciona aquí Pablo, que habla y se enfoca Pablo, como lo podemos ver en varios versículos. Elección es el acto de selección mediante el cual Dios toma a un individuo o grupo de personas de entre un conjunto más grande con un fin o destino conforme a sus propósitos designios, según el diccionario bíblico Certeza. Amén. Aquí en Romanos se encuentra la doctrina de la elección, pero también se encuentra la doctrina de la propiciación. Amén. Propiciación aparece ahí en Romanos capítulo 3, versículo 25. Miremoslo rápidamente. Dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los beneficios que Dios nos dio. Aquí los va a explicar Pablo. Propiciación, ¿qué significa? Miremoslo. Propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda, según el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Qué interesante, ¿verdad? Entonces tenemos elección, tenemos propiciación. Miremos el tercero y el último que vamos a ver el día de hoy. La redención. También aquí se menciona la doctrina de la redención. Miremos ahí en Romanos 3:24, por favor, donde se nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Te das cuenta? Que es en Cristo Jesús. Y también el 8:23 nos habla de la redención. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. ¿Y qué es redención? Bueno, aquí está la definición. Redención, según el diccionario, significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Es algo más que simple liberación. Qué interesante, ¿verdad? Amado hermano, todo esto lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Los beneficios de la salvación, todo fue un plan divino, amado hermano, que Dios dejó instituido para aquel que cree. Y si tú estás en ese plan divino, démosle gracias a Dios. ¿Qué te parece si terminamos esta lección dándole gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido de lo que Él ya hizo en nosotros? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, porque nos llamaste a este plan divino, a todo lo que tú ya habías pensado, Señor. Y bendecimos tu nombre, te exaltamos y te adoramos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Espero de que esta lección te cause en ti un agradecimiento profundo por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga. Te espero para la lección número 6, donde vamos a ver algunas otras cosas acerca de la epístola a los romanos. Que Dios te bendiga. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.